Buenos días, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? Daniel Zárate. Muchas gracias, Daniel. Primero que nada, quiero decirte que este video podrá ser publicado en YouTube. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Bueno, primero quisiera preguntarte si me puedes contar sobre alguna experiencia, ya sea tuya o de alguien más que conozcas, sobre la corrupción y si puedes decirme, por favor, que por qué esta es mala y qué puedes hacer tú para combatirla. Pues hace unos días salió en las noticias que en un partido de fútbol, el presidente de un equipo en Surinam jugó el partido. El señor ya tiene 60 años y al final del partido le dio dinero a un equipo hondureño llamado Olimpia. eh, y eso fue muy raro, ¿no? Porque bueno, la gente dijo, o sea, vio el dinero al final del partido, porque además el partido terminó 6-1 a favor del equipo de Olimpia. Entonces eso fue algo muy raro. Una cosa para combatirla, pues ahora sí que yo creo que obviamente no aceptando, es diciendo que pensando igual obviamente en las consecuencias de si aceptas, estarías prácticamente destinado al fracaso y a que tu imagen como persona se vea mal, que te conviertas en una mala reputación. Entonces pues en ese sentido también tendrías que pensar en eso, ¿no? De tu futuro. Ok, gracias. Bueno, la siguiente es, ¿consideras que existe corrupción en nuestro país? Sí, sin duda. Ok. ¿Qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en cuanto al combate de la corrupción? Mira, hace unos días escuché que México se encontraba mal, ¿no? Con el gobierno anterior, muy mal, pero ahorita con el presidente actual, peor. Entonces yo la verdad no creo que haya sido algo bueno, no creo que México esté combatiendo bien eso, porque bueno, sabemos que una de las principales cosas que se iba a combatir ahorita con el presidente actual iba a ser precisamente esto, ¿no? Y por lo visto no, al contrario, ha empeorado. Ok, gracias. ¿Tú en los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? No. Ok, gracias. ¿Qué tanto consideras que el sector privado en el país debe involucrarse para combatir este fenómeno? El sector privado. Sí, o sea, como, no sé, Ajá. asociaciones privadas, no solo el gobierno. Pues yo creo que eso es como ya diferente, ¿no? Como que un tema aparte, luego porque el gobierno ya ven que luego les gusta meterse a instituciones privadas, como bueno es el caso ahorita de la UDLAP en Puebla, que le gusta meterse en eso. Yo creo que eso ya es como aparte, ¿no? No tendrían por qué, porque bueno, son independientes, ¿no? Entonces, yo no siento que no tendrían por qué. Ok. Y por último, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles son sus funciones? No lo conozco. Ok, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Daniel Alberto Zamora Aguilar y sí permito el uso de mi imagen en este video. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, ¿me puedes contar una experiencia, ya sea tuya o de otra persona, donde se involucre la corrupción y pues saber por qué esta es mala y qué podrías hacer para combatirla? Mm, Pues, o sea, a lo largo de mi prepa tuve la oportunidad de ver cómo muchos de mis compañeros, al rogar más calificación, el maestro accedía y los pasaba. Entonces, bueno, siento que eso está mal, debido a que la escuela y los maestros deben de ser más serios en lo que hacen. Y Ok, ya sí, que ¿qué si no podrías hacer para combatirla? Ya que si, bueno, el alumno no merece la calificación o no acreditó al 100% la materia, pues, o sea, siento que se debe de hablar con los maestros más sobre esos tipos de casos y qué se debe de hacer. Ok, gracias. La siguiente es, ¿consideras que existe corrupción en nuestro país? Sí, mucha. Ok, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en cuanto al combate con la corrupción? Bueno, al menos en este sexenio, yo creo que muy poco, debido a que se ha hablado de muchos casos, sin embargo, las personas siguen libres o
o fuera del país. Ok. ¿En el último año has sido víctima de algún acto de corrupción? No. Ok. ¿Qué tanto consideras que el sector privado en el país se debe involucrar para combatir la corrupción? Desde mi punto de vista, yo creo que mucho. Ok. Y por último, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y qué es lo que hace? No, no tengo esa información. Ok, muchas gracias, Daniel. Sí, de nada. Hola, buenos días. ¿Me puede decir tu nombre, por favor? Mariel Moreno. Ok, Mariel. Primero que nada, ¿estás de acuerdo que este video sea utilizado para poder publicarlo en YouTube? Sí, Ok. Primero que nada, ¿me podrías contar si tienes alguna experiencia, ya sea tuya o ajena, que conozcas sobre por qué la corrupción está mal y qué podrías hacer para combatirla? sí, bueno, voy a tomar de ejemplo lo que ocurrió hace unos meses con la caída del metro, que considero que fue un hecho que sucedió debido a la corrupción que hubo desde su construcción, también en todo el mantenimiento, que pues por ahorrarse algún dinero, o más bien que le tocara más a otras personas, pues dejaron de ver por el bienestar de la gente. Y yo creo que en ese caso, lo que como ciudadana o como ciudadano nos toca es pues siempre exigir los resultados, no nada más estar quizás como mm, haciendo las quejas como se venían haciendo del metro, sino realmente acudir a esos organismos para que nos den resultados. Ok, gracias. ¿Consideras que existe corrupción en nuestro país? Sí, mucha. Ok, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en cuanto al combate de la corrupción? Pues la verdad considero que casi nada. Lo que yo veo del gobierno es que dicen que según están combatiendo la corrupción, pero sinceramente solo están como eligiendo lo que más les convenga. O sea, no es una lucha justa, sino que siguen siendo cuestión de intereses. Ok, ¿en los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? Em, pues yo creo que directamente no, pero diario como ciudadanos de este país, yo creo que nos enfrentamos a eso. Ok, ¿qué tanto consideras que el sector privado en el país debe involucrarse para combatir la corrupción? Yo creo que mucho, realmente, ellos deben ser protagonistas en las decisiones. Ok, y por último, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y qué es lo que hace? No, la verdad es que a detalle no sé qué es lo que hagan. Sí he escuchado un poco acerca del sistema, pero no, específicamente no sé cuáles son sus funciones. Ok, muchas gracias, Mariel. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Rocío Carmona. Y bueno, todo se puede grabar. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es si conoces has tenido alguna experiencia, ya sea tuya o de alguien que conozcas, sobre por qué la corrupción está mal y tú qué podrías hacer para combatirla. Sí, pues mira, la verdad es que yo siento que aquí en México la corrupción pues es algo muy cercano a nosotros. De hecho, pues en lo personal, lo más cercano que he tenido es alguna vez que un oficial de tránsito quiso detenernos por una supuesta infracción que habíamos cometido, pero pues no tenía como alguna justificación de por qué estaba haciendo eso, y pues incluso como se daba a entender que para podernos ir teníamos que pues darle mordida o bueno, dar una cantidad de dinero, y pues la verdad es que pues es uno de los casos más comunes de corrupción, que es pues algo muy cercano, y yo creo que la manera en la que podemos evitarlo pues es simplemente
ni ofrecer ni tampoco dar. La verdad es que en el momento que tú caes en dar el dinero, aunque tú no hayas cometido ninguna infracción, le estás dando entrada a que lo hagan con más personas. Y si te quiere poner la infracción, que pues así sea y te demuestre en donde cometiste tu error, pero pues aceptar y pues, si sí lo cometiste, ir a pagar la multa. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es si consideras que existe corrupción en nuestro país. Sí, definitivamente sí. La segunda es, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en materia de combate de la corrupción? Pues la verdad es que en general yo creo que el tema de la corrupción es una problemática muy grande. Estoy consciente de que no se puede resolver de la noche para la mañana, pero digo, y sobre todo con una problemática actual de los Pandora Papers, que algunas personas de su gabinete están involucradas en pues este escándalo de corrupción y realmente pues si estuviera completamente con el compromiso de cero corrupción en el gobierno, pues para mí siento que ya es tiempo suficiente para que haya iniciado al menos alguna investigación o hecho pues alguna acción para buscar si realmente pues ellos son culpables. Entonces, pues creo que está bien que sea uno de sus propósitos, sin embargo no pienso que lo esté cumpliendo al fin como lo prometió. Sí, por supuesto. En los últimos 12 meses, ¿has sido víctima de algún acto de corrupción? No, la verdad es que pues por el tema de la pandemia y todo eso no he salido mucho, entonces hasta ahora no he salido. Ok, la siguiente pregunta es si consideras que el sector privado del país debe involucrarse para combatirla. Es una pregunta difícil, pero pues podría decir que sí. Ok, y por último es, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y qué es lo que hace? La verdad es que he oído un poco de él, pero no conozco a profundidad qué es lo que está haciendo o cuáles son sus objetivos. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Rocío. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Me podrían dar su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Kenia Santillán. Mi nombre es Benjamín Urbina. Ok, para empezar, quisiera preguntarles si están de acuerdo que este video sea publicado en YouTube. Sí, por mí no hay problema. Sí, claro. Ok, bueno, la primera pregunta es, quisiera decirles si me pueden contar si han tenido alguna experiencia propia o ajena de una persona que ustedes conozcan sobre por qué la corrupción está mal y ustedes qué podrán hacer para combatirla. Bueno, considero que la corrupción es algo de lo que todo el mundo se queja, más que nada, sobre todo en mi entidad, que es el Estado de México. Varias personas comparten la experiencia de que de repente los funcionarios o incluso las personas que colaboran con el gobierno no son del todo éticas en sus prácticas. Esto ocasiona una gran desconfianza de las personas hacia ellos. Y bueno, sinceramente, si tuviera que hacer algo para combatir la corrupción, creo que primero sería ver con quiénes estoy trabajando, tal vez algún historial de las cosas que han estado realizando, pero creo que también sería importante influir en la ética de la persona y que, por ejemplo, que cambie alguna de sus prácticas que no son buenas y que al final afectan un gran porcentaje en la sociedad. Bueno, en mi caso, en lo personal, pues siento que es un problema muy grande que tenemos hoy en día en todo México. A mí me ha tocado que quiero cumplir las leyes o afrontar la consecuencia que tuve por alguna acción y los mismos policías son los que te piden, ¿no? Dinero o cualquier otra cosa. Creo que es importante cambiarlo desde nuestras generaciones y generaciones más abajo, porque pues nosotros prácticamente ya estamos formados, ¿no? Pero es muy importante porque podemos evitar muchos problemas.
personas que realmente deberían estar en la cárcel o tener algún tipo de sanción están fuera por este tipo de cosas. También eso ayudaría mucho a la delincuencia que tenemos hoy en día en nuestro país. Ok, muchas gracias. Bueno, las siguientes preguntas son respuestas cortas. Sí, no, mucho, poco, nada, no sé. La primera es, ¿consideran o considera usted que existe corrupción en nuestro país? Sí. Sí, Ok, la segunda, ¿qué tanto éxito creen que haya tenido el gobierno en materia de combate a la corrupción? Ninguno. poco. Ok. ¿En los últimos 12 meses han sido víctima de algún acto de corrupción? Sí. Ok. La cuarta pregunta es, ¿qué tanto consideras que el sector privado en el país debe involucrarse en el caso de combatir a la corrupción? Medio, yo diría, punto medio. Igual. Ok. Y la última pregunta es, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo funciona? No. No, Ok, muchas gracias. Eso sería todo. gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Buenas tardes, sí, me llamo Sebastián Delgado Soria. Ok, primero que nada, ¿estás de acuerdo que este video pueda ser publicado en YouTube? Sí, estoy de acuerdo. Ok, bueno, la primera pregunta es si conoces o si has tenido alguna experiencia propia o de algún conocido sobre por qué la corrupción está mal y qué puedes hacer para combatirla. Una experiencia como tal propia, no me acuerdo en el momento, pero sí conozco como una experiencia, o bueno, una historia sobre nuestro anterior presidente, que fue Enrique Peña Nieto, que durante su sexenio me parece que pues tuvo actos de corrupción, robó muchísimo dinero y cosas así, y actualmente pues está investigando todo eso, ¿no? No solo a él, sino a otros diputados o políticos que igual formaban parte dentro de su sección. Y pues yo considero que está mal porque pues la corrupción como tal pues no es buena en general, no trae cosas positivas y lo podemos ver ahorita, digamos, Peña Nieto pues tiene como que la soga en el cuello, supongo que está súper preocupado por lo que pueda pasar. Entonces, pues siempre es bueno hacer como que las cosas bien, con la ley y todo. Ok, la segunda es, ¿consideras que existe corrupción en México, en nuestro país? Sí, considero que sí. Demasiada corrupción, más en los últimos años, y no solo no sé, en puestos importantes, puestos políticos, sino ya también en general. Yo creo que en cualquier negocio, ya sea chico o grande. Ok, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en materia de combate a la corrupción? Pues considero que la verdad hemos progresado muy poco en ese tema, pero actualmente con el presidente que tenemos, creo que una de sus principales, bueno, uno de sus principales objetivos es combatir la corrupción. Y bueno, creo que hasta ahora, pues en ese aspecto no lo ha hecho mal. Ha ido tras las personas que han sido corruptas y creo que es como que un paso importante para dejar de hacerlo. Ok, ¿en los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? Personalmente no, nada de corrupción, nada de eso. Ok, ¿qué tanto consideras que el sector privado del país debe involucrarse para combatir la corrupción? Yo creo que igual tienen una labor muy importante porque, pues, si es el sector privado, digamos, hasta cierto punto tiene como que opinión en todo el pueblo mexicano. Entonces, si ellos como que toman la iniciativa y dan, no sé, algún tipo de plática o cosas relacionadas a eso, supongo que puede cambiar un poco la mentalidad del pueblo mexicano y poder eliminar poco a poco ese tema. Ok, y por último, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo funciona? No, la verdad no. Ok, muchas gracias, Sebas.
Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo León Alarcón. Ok, primero que nada, ¿aceptas que este video salga en YouTube y sea publicado? Sí, Ok, bueno, empecemos. La primera pregunta es si nos puedes contar una experiencia, ya sea propia o de alguien que conozcas, sobre por qué la corrupción está mal y qué podrías hacer para combatirla. pues en sí experiencia propia no tengo, pero conozco una persona que estuvo a cargo en una presidencia municipal y pues en esos cargos que tienen mucho poder, pues normalmente se llevan movimientos muy fuertes donde son influenciados por los por el crimen organizado para que se hagan ciertas cosas. Así que pues sí, Ok, bueno, la que sigue es, ¿consideras que existe corrupción en nuestro país? sí. Ok, la que sigue, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en materia de combate a la corrupción? Este, pues a través de los años yo creo que han intentado hacer su esfuerzo en mantener eso, entre comillas, bajo control, pero yo pienso que sí. Ok, ¿en los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? No. Ok. ¿Qué tanto consideras que el sector privado debe involucrarse para combatir la corrupción? El sector privado yo pienso que no debe no tiene nada que ver con la corrupción, ya que es más parte como del gobierno, como su responsabilidad al adquirir ese tipo de cargo de poder para mantener control y orden en la población. Así que yo pienso que no. Muy bien. Y la última es, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo funciona? Sí, sí lo conozco. Eh, Según yo, es una asociación que está en Nuevo León, donde se llevan juntas para generar propuestas para combatir la corrupción, principalmente. Ok, muchas gracias, Leo. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Arturo Alonso Reyes Medina. Ok, primero que nada, ¿estás de acuerdo con que este video sea publicado en YouTube? Sí, estoy de acuerdo. Ok, bueno, empezamos. La primera pregunta es si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido, ya sea propia o de alguna persona que conozcas, sobre por qué la corrupción está mal y tú qué podrías hacer para combatirla. Pues yo digo que en primera está mal porque, por ejemplo, aquí en Pachuca se da mucho que no hay muchos señalamientos en curvas o en semáforos. Entonces los policías cuando te paran te empiezan a decir que conlleva una multa o X razón, que no es cierto, pero te dicen como, deme cierta cantidad y usted se puede ir con su vehículo. Es algo malo, pero también podríamos todos contribuir al, primero, que el gobierno ponga los dichos señalamientos de curvas continuas, de semáforos, de topes, señalando que si es legal hacer una vuelta o que hay un tope o que hay un semáforo para evitar que los policías pues sigan ocasionando más corrupción. Ok, muy bien. La siguiente es si consideras que existe corrupción en nuestro país. Yo sí considero que existe demasiada corrupción en nuestro país, desde pequeño a gran escala. Ok, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en cuanto a combatir la corrupción? Mm, yo diría que ha sido muy poco el cambio de corrupción, pero es verdad que dentro de de este sexenio al pasado, no he visto una gran diferencia, pero sí es verdad que de este sexenio a unos 5 sexenios, sí ha bajado un poquito, pero no a gran magnitud. O sea, no es un gran cambio. Muy bien. ¿En los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? Sí, de hecho, de tres, cada vez más seguidos, por eso te digo que no he notado el cambio. Uno fue cerca de mi casa, que hay una vuelta continua
que siempre todos saben, todos los vecinos de la comunidad, sabemos que es continua. Y yo la di continua y me detuvieron y me dijeron, nos tenemos que llevar su vehículo al corralón porque hay un semáforo ahí. Y ellos pensaron que yo era foráneo y yo les dije, no, no hay, yo conozco aquí, yo vivo aquí, no hay ningún semáforo. Y pues obviamente me sacaron 1,800 pesos de mordida, por así decirlo, para evitar que me quitaran una placa. Ok. ¿Qué tanto consideras que el sector privado en el país debe involucrarse para combatir la corrupción? Yo diría que es de las principales cosas que debe implicarse más, porque es verdad que a los ciudadanos sí damos corrupción a veces, pero de 1,000, o sea, cantidades muy pequeñas a comparación de corrupción de empresas, porque es corrupción de millones de pesos, o sea, es a muchísima escala. Entonces yo creo que sí se debería de incluir más el sector privado a bajar la corrupción. Muy bien. Y bueno, ya por último ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo funciona? Sí he oído hablar de él, pero no sé cómo labora, la verdad. Ok, muchas gracias, Arturo. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Ángel Oscura. Ok, Ángel, primero que nada, ¿estás de acuerdo con que este video pueda ser publicado en YouTube? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok, bueno, la primera pregunta es si conoces o si puedes contarnos una experiencia, ya sea tuya, de alguna persona o que hayas visto en las noticias sobre por qué la corrupción está mal y qué podrías hacer para combatirla. Pues obviamente la corrupción siempre es un acto pues malo para la sociedad, ya que pues obviamente no aporta nada a la comunidad y hace más notoria esta disparidad económica. Y pues eh, sí, es eso. Y combatirla, obviamente, creo que es desde la educación, promoviendo los valores como la honestidad y la responsabilidad. Y obviamente, pues, eh, no tomar como atajos para llegar a donde quisieras estar. Ok, ¿consideras que existe corrupción en nuestro país? Sí, obviamente. Muchas veces, pues los políticos, eh, pues hacen mal uso de este poder que tienen. Ok, ¿qué tanto éxito crees que ha tenido el gobierno en materia de combate a la corrupción? Em, bueno, es que son éxitos, pero muy repentinos. O sea, al final México creo que ya tiene esta cultura de la corrupción. Entonces, la verdad no creo que haya tenido un gran avance en cuanto a este dilema. Ok, ¿en los últimos 12 meses has sido víctima de algún acto de corrupción? Personalmente yo no, pero por ejemplo sí he escuchado varias noticias. Por ejemplo, en mi ciudad eh, están construyendo un puente nuevo, el cual este puente tiene muchas demandas hacia la constructora, pero pues obviamente no se ha tomado en serio esas demandas ni tampoco han sonado mucho. Ok, ¿qué tanto consideras que el sector privado debería involucrarse para combatir la corrupción? Creo que sí puede involucrarse a partir de el ejemplo, el poder este, mostrar a las generaciones nuevas que haciendo bien las cosas igual se pueden lograr grandes cosas.
Ok, y por último, ¿conoces el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo funciona? No, no lo conozco. Ok, bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Ángel.